Hola a todos, bienvenidos. Me presento. Soy el docente Óscar Amelines del Colegio Pedro Antonio Molina, que está ubicado en la ciudad de Cali, en Colombia. Y el día de hoy les vengo a explicar este tema que es materia y propiedades de la materia. Un tema muy interesante y es uno de los temas más básicos de la química, pero que nos va a permitir entender todo el resto, tanto de química como de las ciencias naturales. Entonces, bienvenidos, espero que disfruten el video y vamos a ver el contenido que tenemos. Ok, este es el contenido que vamos a ver. Hay dos grandes ramas, que es la materia, donde vamos a ver la definición, y la otra las propiedades de la materia, ¿sí? Donde vamos a ver, pues, todas estas propiedades que aparecen acá, físicas, químicas, específicas, extensivas, intensivas, mediativas, cualitativas. Y por último, algunas definiciones que van a ser de mucha utilidad para personas que apenas están empezando en el mundo de la química. Ok, sin más, comencemos. Bueno, empecemos por definir qué es la materia, ¿sí? Entonces, en la definición muy sencilla, la materia es todo lo que ocupa espacio y tiene masa. Es decir, todo lo que ustedes pueden ver, tocar, oler, saborear y sentir, ¿sí? Esa es la definición que ustedes van a encontrar en muchas partes. Lo pueden englobar en algo muy sencillo que les tiene que quedar grabado y es, la materia es todo. Todo lo que nos rodea es materia. ¿Ok? Entonces, pongo ahí dos cosas que son los átomos, algo muy pequeñito que es como una de las ladrillos de la materia, de construcción de la materia, y el planeta Tierra donde todo lo que ustedes volteen a ver va a ser materia. ¿Sí? Eh, Hay unas cosas de la materia que no se dicen a veces y es que esa materia tiene energía. Entonces, esa parte es importante. O sea, la materia, sí, efectivamente ocupa un lugar en el espacio y tiene masa, pero la materia tiene energía. La materia cambia con el tiempo. Es otra cosa importante. La materia tiene interacciones con otra materia también. Y lo más interesante es que tanto las interacciones como ese cambio en el tiempo, como esas características de la materia, pueden ser medidas con diferentes instrumentos de medición. Entonces, los seres humanos a lo largo de la humanidad han creado diferentes instrumentos que pueden medir muchas de las características de la materia. ¿Ok? Pasemos entonces a ver las propiedades de la materia. Las propiedades de la materia. ¿Qué son las propiedades de la materia? ¿Sí? Las propiedades de la materia son características. ¿Sí? Esas características pueden tener diferentes cosas. Hay unas que pueden ser medidas con números, otras van a ser descritas con palabras, otras son específicas de la materia, otras son muy generales, otras son físicas, otras son químicas. Unas me permiten describir a mí, y describir e identificar, más que describir e identificar qué tipo de materia es, otras no, otras simplemente me van a dar a mí un número o unas palabras para describir dicha materia. Sí, como ya vimos, la materia es todo lo que nos rodea, por lo tanto, el objetivo de ahora sería cuáles son esas propiedades de la materia, que es lo que vamos a empezar a ver. Entonces, vamos a ver la clasificación de las propiedades de la materia, ¿sí? Como ustedes ven en este mapa conceptual, al final vamos a ver todas las barcitos que están ahí, son tres clasificaciones. Vamos a empezar con la primera que es según su naturaleza. Y según su naturaleza, las propiedades de la materia se pueden clasificar en propiedades físicas o propiedades químicas. Y antes de avanzar, quiero dejar una cosa muy clara y es que no existe una, digamos, única mejor forma de clasificar las propiedades de la materia. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la forma más adecuada? La forma más adecuada de que usted pueda clasificar la materia va a depender de lo que usted, digamos, el objetivo que usted busque y el contexto en el cual lo trabaja. ¿Sí? Entonces, esta clasificación no es la única, me imagino que ustedes buscan y van a encontrar otras, pero es una clasificación muy completa, ordenada, donde estoy mostrando básicamente gran parte de las propiedades que uno encuentra. Entonces, empecemos con la primera, que es según su naturaleza, propiedades físicas y químicas. Veamos qué es eso de propiedades físicas y propiedades químicas.
Empecemos hablando entonces de las propiedades físicas, ¿sí? Las propiedades físicas son las que podemos observar o medir sin cambiar la composición química de la sustancia. Eso es muy importante. ¿Qué quiere decir eso? Que yo a usted lo pongo en una balanza, mido su masa y usted sigue siendo lo mismo. Usted se baja de la balanza y es exactamente el mismo. Yo puedo medir el volumen de un elefante y cuando ya le mida el volumen al elefante, el elefante le puedo decir, bueno, váyase para su casa y el elefante sigue siendo el mismo, ¿sí? Yo puedo medir la temperatura de esa taza de café que está ahí. Entonces, el hecho de que yo meta el termómetro y mida la temperatura no quiere decir que ahora el café sabe a chocolate o que el café ya no es café. Sí, el café sigue siendo café. Entonces, noten que yo medí una característica y no cambió para nada su composición química. Eso es justamente una propiedad física. Las propiedades físicas tienen algo interesante y es que algunas, no todas, claro está, me permiten a mí identificar y clasificar las sustancias. Entonces, por ejemplo, la densidad, ¿sí? La densidad del agua anda por el orden de 1 gramo sobre mililitro. Entonces, si yo calculo la densidad y me da eso, yo ya sé que más o menos estoy hablando de agua, ¿sí? Si yo mido la conductividad eléctrica y me da una conductividad eléctrica altísima, me voy a las tablas, miro y busco, esta conductividad me dio tanto, ¿qué material será? Y seguro me va a decir que puede ser un cobre de pronto, o algo por ahí que tiene una conductividad alta. El punto es que yo puedo identificar qué material es. Ahora, no todos me permiten a mí identificar qué sustancia es, ¿no? Yo agarro a un rinoceronte y a un hipopótamo y los peso y seguro puede que pesen igual. Ahora, si yo a usted no le digo, veas que el de la izquierda es hipopótamo y de la derecha es rinoceronte, solamente le digo las masas, usted no me va a poder decir a mí dónde está el hipopótamo. ¿Por qué? Porque la masa a mí es una propiedad física, pero no me permite identificar a mí la sustancia. Entonces, estos son propiedades físicas. Ahora veamos las propiedades químicas. Aquí hay algo interesante, y es que a diferencia de las propiedades físicas que acabamos de ver, las propiedades químicas son las que describen el comportamiento de la materia en las reacciones químicas, donde sí o sí la composición cambió. Esa es la parte principal. ¿Sí? Entonces, cuando la composición de la sustancia cambia, ya sea por una reacción química, estamos hablando de un cambio químico, porque el cambio químico o la propiedad química es la que me describe el comportamiento de la materia en esas reacciones. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos indica una propiedad química? Pues cómo interactúa la materia con otra materia. Entonces, sabemos que la gasolina es explosiva. Entonces, combustibilidad de la gasolina altísima. Sabemos que el hierro se oxida. Ah, pues ya no usemos el hierro para construcción, ¿sí? Sabemos que el ácido es peligroso para el cuerpo. Pues, ¿a quién se le va a ocurrir agarrar un pedazo de un vaso con ácido clorhídrico y tomárselo? Entonces, estas propiedades químicas a mí me permiten ver varias de esas cosas como la reactividad, combustibilidad, acidez, basicidad, oxidación, reducción. Y basado en eso, puedo yo hacer un sinfín de cosas, ¿sí? Desde cosas industriales hasta tener cuidados en la casa, cosas de aseo, etcétera, 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 porque yo sé que X sustancia va a reaccionar de tal forma o va a interactuar de tal forma con otra sustancia, ¿sí? Ya sé que, por ejemplo, si yo le echo cloro límpido pues a la ropa blanca, lo más seguro es que me la deja más blanca, pero si yo echo cloro a la ropa negra, pues va a salir el negro y me voy a tirar la camisa, ¿sí? Entonces, ese es el chiste de una propiedad química. En la propiedad química sí o sí hay una reacción y un cambio de composición de la materia, cosa muy diferente a la propiedad física. ¿Listo? Ya dejando en claro estas dos, entonces volvamos otra vez a nuestro mapa conceptual. Noten que hay dos pestañas más en donde dice propiedades físicas. Entonces seguimos avanzando en nuestro mapa conceptual y teníamos que según la naturaleza uno podía clasificar las propiedades de la materia en propiedades físicas, ¿sí? Y propiedades químicas. Ya sabemos que las propiedades físicas son las propiedades que no alteran la estructura de la sustancia o de la materia que vamos a analizar, mientras que las propiedades químicas sí me describen el comportamiento de una sustancia frente a otra, ¿sí? Y ocurre una alteración de su composición. Entonces, en cuanto a las propiedades físicas, se dividen en dos.
propiedades extensivas y propiedades intensivas. Vamos a ver qué significa cada uno. Las propiedades extensivas, ¿sí? El concepto es muy fácil de entender. Propiedades extensivas son aquellas que dependen de la cantidad de sustancia presente en la materia. Entonces, por ejemplo, ahí está la masa, ¿sí? Y tenemos los dos vasos. Entonces, el vaso de la derecha tenemos una mayor cantidad de sustancia que en el vaso de la izquierda. Por lo tanto, si yo pongo estos dos en una balanza, me va a dar valores diferentes. El solo hecho de que den valores diferentes, independiente de cuál es mayor o menor, pero definitivamente dan diferentes, implica que la masa es una propiedad extensiva. ¿Por qué? Porque depende de la cantidad de sustancia, ¿sí? Si yo mido el volumen de eh, lo que tiene un avión comercial versus el volumen de un carro familiar, ese volumen me va a dar completamente diferente. ¿Por qué? Porque la cantidad de sustancia que hay en la fabricación de un avión es mucho mayor que la cantidad de sustancia que se usó en la fabricación de un carro. Por lo tanto, el volumen es una propiedad extensiva porque depende de la cantidad de materia. La energía, vuelve y juega. Si usted se choca contra un tren que va a 50 kilómetros por hora, su probabilidad de salir viva es muy bajo. Mientras que si usted se choca con una bicicleta a la misma velocidad, 50 kilómetros por hora, su probabilidad de salir vivo es relativamente alto. Noten que ambos van a la misma velocidad, pero el hecho de que el tren tenga una mayor cantidad de sustancia implica, ¿sí?, que la energía es mucho mayor que la bicicleta que tiene una cantidad de sustancia mucho menor. Entonces, la energía como tal con la que viene el tren es mayor a la energía con la que viene la bicicleta, a pesar de que ambas vienen a la misma velocidad. Por lo tanto, la energía también es una propiedad extensiva. Y el peso y la masa son conceptos muy similares, solo que el peso depende de la gravedad. Así que lo mismo que aplica para la masa, aplica para el peso. Ambos dependen de la cantidad de sustancia. Por lo tanto, el peso también es una propiedad extensiva, ¿sí? Estas propiedades extensivas no me permiten a mí diferenciar entre una materia y otra. Eso no me lo permiten hacer. Pero para esto están las otras. ¿Qué son las propiedades intensivas? Vamos a verlas. Las propiedades intensivas, como decía, sí me permiten a mí diferenciar el tipo de materia que estoy estudiando. No todas, pero unas sí, ¿sí? ¿Y por qué? Porque las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de sustancia, por un lado, ¿sí? Y al no depender de la cantidad de sustancia, son un poco más específicas de cada material. Entonces, por ejemplo, la temperatura. Yo estoy midiendo la temperatura de ese vaso de agua y de la piscina. Sin ningún efecto externo como el calentamiento del sol, por ejemplo, digamos, tomémoslo en la noche, ese vaso y esa piscina van a tener básicamente la misma temperatura. Aunque es obvio para todo el mundo que el volumen de la piscina es mucho mayor al volumen del vaso, ¿sí? Sin embargo, la temperatura no le importa. La temperatura es una propiedad intensiva que no depende de la cantidad de sustancia que tengamos. Ahora, yo con la temperatura puedo saber que estoy hablando del agua de la piscina o del agua del vaso. No, no lo puedo saber. Pero noten que hay unas que sí. Por ejemplo, la densidad. Entonces, la densidad del agua anda como en 1 gramo/mililitro. Si a mí me dan dos sustancias líquidas marcadas como X y Y, yo mido que una tiene la densidad de 1 gramo/mililitro y la otra tiene la densidad de 50 gramos/mililitro. Entonces me voy a Google y busco en tablas y voy a encontrar fácilmente que efectivamente la de 1 gramo/mililitro, lo más seguro es que sea agua, ¿sí? Entonces noten que la densidad me permite a mí diferenciar la cantidad, el tipo de sustancia que es, porque hay tablas gigantísimas con los valores de densidad de todas las sustancias. Y lo mismo ocurre para todos los otros, punto de fusión, punto de ebullición, son valores que están reportados y si yo los calculo podría saber de qué sustancia estoy hablando, ¿sí? El color, el olor y la conductividad eléctrica también. Ahora, por ejemplo, el color. Si yo tengo un aguacate, normalmente los aguacates son verdecitos. Si yo tengo un aguacate es verde y si tengo 20 aguacates es verde. Así que si yo voy a describir el aguacate con esta propiedad, que es el color, pues no me importa si son 20 o 1, yo siempre voy a decir que son de color verde.
¿sí? El color como tal es una propiedad intensiva que no depende de la cantidad de sustancia que haya. ¿Ok? Pasemos, volvamos otra vez a nuestro mapa conceptual. Como notan, ya salió una pestaña más. Entonces ahora vamos a clasificarlas según su utilidad para identificar una sustancia, ¿sí? Algo relativamente similar a lo que acabamos de ver. Y de acuerdo a eso, vamos a ver que las propiedades se clasifican como generales y específicas. Y las generales no tienen, digamos, una arista más, pero las propiedades específicas sí. Las propiedades específicas pueden ser de dos tipos, o químicas o físicas, ¿sí? Entonces veamos, utilidad para identificar una sustancia. Empecemos con las propiedades generales. Entonces las propiedades generales son las que son comunes a toda la materia, ¿sí? Entonces, ¿qué es común a toda la materia? Sea la materia que sea, va a tener masa. Cualquier tipo de materia, usted puede medir la temperatura. Cualquier tipo de materia va a tener una porosidad. Por ejemplo, usted tiene una porosidad. Esa es la razón de que usted transpira, ¿sí? Cuando usted transpira, ese sudor que sale, sale por sus poros. Compresibilidad. Entonces, sea la cosa más dura que ustedes imaginen, igual se comprime. ¿Sí? Entonces todo se puede llegar a comprimir. Comprimir es obviamente disminuir el volumen. Densidad, sea lo que sea que ustedes piensen, va a tener una densidad. E impenetrabilidad también es una propiedad general que todos los cuerpos tienen y es básicamente a no permitir que algo ajeno entre dentro de su superficie, ¿sí? Entonces, las propiedades generales son comunes a toda la materia. Nos ayudan a comprender cómo se comporta la materia, pero ojo, no me permiten distinguir qué tipo de materia estoy hablando. Ahora veamos el caso contrario. Por su parte, las propiedades específicas, a diferencia de generales que aplican para toda la materia, las propiedades específicas son únicas de cada tipo de materia, ¿sí? Entonces, como son únicas para cada tipo de materia, me pueden ayudar a mí ¿para qué? Para identificar una sustancia. Entonces, por ejemplo, si yo le vendo los ojos y le pongo un limón, lo parto en la mitad, casi todos ustedes van a distinguir que efectivamente eso es limón, ¿sí? Sin necesidad de verlo. ¿Por qué? Porque el limón tiene una característica única, una característica específica, que es el olor. Y ese olor la mayoría de nosotros lo reconocemos. Igual el punto de fusión. Entonces, si el punto de fusión de cada sustancia, hay tablas gigantes donde me dicen a mí el punto de fusión de esa sustancia es tal y el punto de la otra es tal. O sea que usted midiendo ese valor puede saber qué sustancia es de la que estamos hablando. Entonces, ese es el chiste de las propiedades específicas. Son propiedades únicas para cada tipo de materia y me permiten a mí distinguir entre un tipo de sustancia a otra. Y al volver a nuestro diagrama, noten que aparece la última parte, ¿sí? Es la clasificación de las propiedades de la materia según su capacidad de ser medidas. Este es el concepto más sencillo de lo 3. Entonces, veamos en la siguiente diapositiva, pues, qué significa eso de cualitativas y cuantitativas. Entonces, ¿qué son las propiedades cualitativas? Las propiedades cualitativas son las que usted no necesita números para describirlas, simplemente la describe con una palabra. Por ejemplo, el color de esa naranja es amarillo. El olor de esa planta es cítrico. El sabor de esa comida es dulce. Noten que en los ejemplos que está en la tabla aparece que las cualitativas son color, olor, sabor, entre otras, y yo las acabo de escribir simplemente en palabras, no le puse un número. Sí es muy difícil decir el color de esa naranja es el número 80. Eso no tiene razón de ser, ¿sí? Por otro lado, las propiedades cuantitativas son las que se pueden medir con un número. Entonces, cuando usted dice, se sube a una balanza y dice que su masa, la balanza le dice su masa, la balanza le va a decir que es un número. ¿Sí? Usted pesa 70, usted pesa 80, usted pesa 90, usted pesa 50. Si usted va y mide el volumen de algo, el equipito le va a decir a usted un número. Si mide la densidad, también. Entonces, las cuantitativas se escriben a través de un número, ¿sí?
mientras que las cualitativas se describen a través de palabras. Esa es la gran diferencia entre una y otra, es un concepto muy sencillo. ¿Listo? Ahora, por último, para terminar este video, vamos a ver algunos conceptos, entendiendo, como les dije al principio, que este primer video está diseñado para estudiantes que apenas están empezando en este mundo, ¿sí? De la química. Y más adelante voy a poner un video un poco más avanzado más adecuado para estudiantes universitarios. Pero por ahora, permítanme aburrirlos un poco con lo que vamos a ver, que son algunos conceptos. Empezamos estas definiciones con la masa, ¿sí? ¿Qué es la masa? La masa es la cantidad de materia que tiene un objeto. Entonces, usted va a medir la masa de un elefante versus la masa de una hormiga. Pues la masa del elefante es mayor. ¿Por qué? Porque la cantidad de materia que tiene el elefante es mucho mayor a la cantidad de materia que tiene la hormiga, ¿sí? La masa en el Sistema Internacional de Unidades, ¿sí? Hay un sistema internacional de unidades de medición y otro sistema inglés. Esto se hizo en el siglo XX en París, donde se definió que todos los países tenían que pasarse a un solo sistema único de unidades, pero pues Estados Unidos, a pesar de que esa vez dijo que sí, sigue con sus unidades y eso también conlleva a Inglaterra y Australia, los cuales siguieron con las unidades antiguas. Entonces, se sigue usando otras como la libra, ¿sí? Se sigue usando otras como las onzas, pero si hablamos de Latinoamérica, la unidad que deberíamos medir es el kilogramo, esa es la unidad en la cual se mide la masa. Ahora también podemos usar el gramo, ¿sí? Podemos usar el megagramo, gigagramo, etc. ¿Con qué se mide la masa? Con una balanza. Usted puede medir en una balanza cosas de una masa más o menos grande, y si va a medir algo de una masa muy pequeñita, pues usted usa una gramera, que son las que se usan en el laboratorio. La masa, y empiezo por la masa porque la masa es una propiedad fundamental de la materia. ¿Sí? Recuerden la definición de materia, toda la materia siempre tiene masa, entonces la masa como tal es una propiedad fundamental de la materia, y recordarles que la masa es diferente al peso. El peso va a depender de la gravedad, ahora lo vamos a ver. Bueno, la otra que podemos ver es el volumen, ¿sí? El volumen es el espacio que ocupa un objeto. Entonces, si estamos hablando de un luchador de sumo, por ejemplo, no estoy diciendo objeto a la persona, sino que estamos hablando que el volumen aplica para toda la materia. Un luchador de sumo efectivamente es materia, y los luchadores de sumo son personas que ocupan un espacio grande, o sea, tienen un volumen grande. Y si lo comparo con el volumen de un ciclista, que son personas delgadas, pues definitivamente el volumen del luchador de sumo es mucho mayor, ¿sí? En el sistema internacional se usa el metro cúbico para definir el volumen, aunque hay otras unidades, ¿no?, que se siguen usando en Latinoamérica. El caso de litro, de mililitro, los galones también se usan para medir el volumen y son muy comunes entre nosotros. ¿Qué se usa para medir el volumen? Hay diferentes, digamos, material de vidrio en el laboratorio con el que uno puede medir volúmenes, ¿sí? Los mismos vasos de la casa a veces vienen con volumen. Entonces se pueden utilizar vasos graduados, probetas, las cuales también están graduados, matraces aforados, las cuales me dan una exactitud un poco mejor del volumen, ¿sí? Cualquiera de estas materiales de vidrio se pueden usar para medir el volumen. Ahora, ¿qué es la densidad? Densidad es la relación entre la masa y el volumen de un objeto, y en el sistema internacional que deberíamos usar nosotros se mide en kilogramos sobre metro cúbico. Y simplemente es obtener el valor de la masa, dividirlo entre el volumen y me da la densidad. Normalmente la densidad de los sólidos es mayor a la densidad de los líquidos, así que si usted agarra etanol y lo solidifica y lo mete dentro de etanol líquido, los cubitos de etanol sólido se van a ir hacia el fondo. Curiosamente el agua es diferente. Y esa diferencia, esa pequeña diferencia hizo, digamos, o favoreció para que la vida en el planeta Tierra siguiese existiendo, porque el hecho de que la densidad del hielo sea menor a la densidad del agua líquida implica que cuando hace mucho frío en la parte de arriba se forma una capa de líquido y sólido, la cual protege, ¿sí?,
en cierta medida a todas las especies vivas que están en la parte interna del mar, el cual sigue siendo líquido. Entonces adentro se tiene una temperatura, digamos, un poco más agradable, y en la parte de afuera, pues esta parte se solidifica, y pues mientras en el exterior hay una temperatura alta, dentro del agua la temperatura es, no digamos que es primaveral, pero sí es la necesaria para que la vida se siga dando, ¿sí? Entonces, esa propiedad fue la que hizo que la edad del hielo se pudiese superar, y, otras cosas pues que han pasado en el planeta, y gracias a eso podemos decir que tenemos la vida de hoy en día. Llegamos al peso que yo les había dicho, ¿sí? Y el peso es algo interesante porque el peso, yo sé que estamos muy acostumbrados a decir yo peso tanto, en toda parte lo dicen, ¿no? Pero no es verdad del todo, ¿sí? Porque realmente la unidad del peso en el sistema internacional no es el kilogramo, es Newton, porque el peso es una fuerza, ¿sí? Ya sé que han estado engañados durante toda la vida, créanme que no es fácil aceptarlo, pero efectivamente cuando ustedes vayan a medir una balanza y diga yo peso 50 kilogramos, 60 kilogramos, no, dice no señor, no señora, usted tiene una masa de 50 kilogramos o tiene una masa de 60 kilogramos, ¿sí? Pero su peso, digamos, depende de la gravedad. Por lo tanto, si usted acá dice yo peso 50 kilogramos y se va a la luna, en la luna usted no va a pesar 50 kilogramos. ¿Por qué? Porque la fuerza gravitatoria de la luna es diferente a la fuerza gravitatoria de la Tierra. Y el peso, por ser una fuerza que se expresa solamente en Newton, depende de la fuerza de gravedad, ¿sí? Entonces, es un concepto que ha sido, digamos, mal utilizado, pero ya está tan interiorizado en todo el mundo que es difícil quitarlo, hasta para mí. O sea, para mí es difícil decir yo peso tanto, pues sí, o sea, es lo que normalmente uno dice. Pero, pues empezando en este mundo, desde cero, en el mundo de la química, sí es bueno tener claro el concepto, que el peso es una unidad de fuerza, ¿sí? Porque el peso es básicamente la masa por la gravedad, y se expresa en Newton. Y pues para el peso se va a usar una báscula, que es lo mismo que se usa para medir la masa. Y por último voy a mostrar una tabla donde aparecen todo el resto de características que habíamos visto en las diferentes propiedades. Por último, aquí tenemos algunas características, ¿sí? Como la temperatura, el punto de fusión, el punto de ebullición. Aquí en esta tabla yo estoy poniendo la definición de cada una y la unidad en la cual se mide. Tengan en cuenta que no todas tienen unidad, ¿sí? Porque por ejemplo el color, el olor, el sabor, ya sabemos que son propiedades cualitativas. Entonces no se miden con un número. El punto de fusión, noten que aparece con Kelvin al igual que el punto de ebullición, pero también pues es muy común de pronto en el campo no académico medirlos es en grados Celsius, ¿sí? O grados Fahrenheit si usted está en un país como Estados Unidos, Inglaterra o Australia. Parece la energía también de Joule. Entonces, ahí están las definiciones, ¿sí? Recalcar ahí, por ejemplo, la temperatura que es más, se puede decir como la medida del calor de un objeto, pero más que eso es la medida de la energía cinética promedio de las partículas que componen una sustancia, ¿sí? Entonces, si esa energía, si ellos se mueven mucho y se chocan mucho, pues la temperatura le va a dar un valor alto. Si ellas no se chocan tanto, pues la temperatura va a dar un valor bajito, ¿sí? Y ahí están las otras características para que ustedes analicen las definiciones, verdaderamente son muy sencillas. Con esto termino, espero les haya gustado y recuerden que voy a subir otros videos un poco más avanzados acerca también del tema, para que estén pendientes, suscríbanse al canal para que estén actualizados de los videos que voy subiendo. Muchas gracias y hasta la próxima.